Vamos a hacer un resumen muy breve de la imagenología con FDG PET-CT en tumores de cabeza y cuello. El objetivo no es describir tumor por tumor porque es muy extenso y en realidad cuando usted mira la literatura, todos los tumores de cabeza y cuello están agrupados como tumores de cabeza y cuello. La razón para esto es porque el comportamiento biológico de todos es bastante similar. Por supuesto, cambia la localización en un tumor de la lengua, en un tumor de la glándula parótida, pero en general el comportamiento, sobrevida, etcétera, es más o menos lo mismo. En cabeza y cuello, como dijimos, hacemos dos estadios para obtener la imagen. Uno es el convencional desde la base del cráneo hasta la parte alta de los muslos y después hacemos lo que llamamos la adquisición dedicada desde el tope de la cabeza hasta la región del arco aórtico. La primera imagen que miramos, lo mismo que en todo PET, es la imagen de MIP o rotacional y vamos a explicar por qué estamos hablando de cáncer de cabeza y cuello, particularmente hoy. El cáncer de cabeza y cuello es un problema endémico en China. En los Estados Unidos no es uno de los más frecuentes, sin embargo, en la población de veteranos es el doble, tiene el doble de frecuencia que en el resto de hospitales. La razón para explicar esto es porque los pacientes que están a alto riesgo a desarrollar cáncer de cabeza y cuello son fumadores, gente que abusa del alcohol y que tienen mala higiene en la boca. Y desafortunadamente en este tipo de población muchos de ellos tienen este problema. Abuelo de pájaro, si distribuimos los cánceres de la faringe y la cavidad oral, son aproximadamente 37,000 y mata más o menos 8,000 personas. El cáncer de la laringe, que es tal vez con el que está todo el mundo más familiarizado, es menos frecuente, sin embargo la mortalidad es alta y el problema de la laringe es que tiene que ver con la voz, las cirugías son en cierta forma desfigurantes y la sobrevida, si está avanzado, no es tan buena. Arbitrariamente el cáncer de tiroides ha sido agrupado dentro de este contexto de cabeza y cuello y como ven el cáncer de tiroides es bastante alto. En los Estados Unidos ha subido mucho con la inmigración de personas del área de la vecindad de Chernobyl que fueron expuestos a radiación y ahora viven precisamente en mi área, la mayoría de ellos. Entonces, aproximadamente 40,000 casos nuevos de cáncer de cabeza y cuello cada día, la mortalidad 23% y la sobrevida a 5 años no es muy buena, es un poquito más arriba del 50%. Pero el 80% de los tumores que se diagnostican en estados tempranos se curan, por eso es que le ponemos bastante atención a este problema. La mitad de los pacientes que cuando vienen a consultar tienen enfermedad avanzada localmente o regionalmente al momento del diagnóstico. La mitad en general tienen problemas de metástasis en el cuello todavía. Hablamos de los factores de riesgo y vamos a mencionar uno más. Esta es una nuez de betel que tal vez los chinos son los únicos que la mastican y se la pasan todo el día masticando esa nuez y debe saber muy bueno, pero el problema es que es carcinogénica. Entonces, si ellos tienen este problema y le adicionan tabaco, que de hecho les encanta, no sé si tendrán acceso al alcohol, entonces por eso es que explica la gran frecuencia de este tipo de cáncer en esta población.
Con el cambio del TNM en cabeza y cuello realmente fue mínimo, y lo único que se cambió con respecto a los ganglios linfáticos es que los ganglios linfáticos se consideran sospechosos de más de 6 centímetros, que parece una exageración, pero curiosamente cuando trabaja uno con el grupo de cabeza y cuello, los ganglios linfáticos no se miden en el eje corto, sino en el eje más largo. Entonces por eso es que es ese diámetro tan largo. Y muy importante tener en cuenta que esto es una de las nuevas partes de la clasificación que automáticamente manda al paciente a estado 4, que es la demostración de extensión extracapsular del tumor, que definitivamente es un diagnóstico de patología, pero uno lo puede sugerir bastante fuerte con los hallazgos del CT, no tanto con los de PET. Importante para nosotros lo mismo que hablamos, la historia del paciente. Bastante importante el examen físico. El cáncer de cabeza y cuello es diagnosticado por los otorrinos o el cirujano de cabeza y cuello. No lo diagnosticamos por CT. Muchas veces nos mandan un paciente con diagnóstico de cabeza y cuello y no vemos el primario en la laringe. De pronto vemos hallazgos secundarios, como que la cuerda vocal está torcida, aducida, o hay un poquito de deformidad. Entonces, si el diagnóstico se necesita, ellos tienen que mirar y palpar y hacer una biopsia. En otras palabras, si el otorrino dice que el paciente tiene un tumor de cabeza y cuello, aunque no lo veamos, el paciente lo tiene. Lo que estamos nosotros listos para ayudar es para calificar, evaluar mejor el involucramiento de los ganglios regionales o extensión regional o metastática a distancia. El diagnóstico de cabeza y cuello tradicionalmente se hacía todo paciente que llegaba y en algunas partes todavía lo hacen, con un tumor de cabeza y cuello, automáticamente tiene una laringoscopia, no importa de dónde es el tumor en la cabeza y cuello, y biopsias, y en algunas épocas hicimos lo que se llamaba endoscopia triple o panendoscopia. Entonces, estos pacientes tenían laringoscopia, tenían esofagoscopia y broncoscopia. ¿Por qué? Por la confluencia de riesgo alto en estos 3 tipos de tumores: cabeza y cuello, esófago y pulmonar. En cuanto a la imagen anatómica o morfológica, definitivamente, y aquí sí hacemos una distinción de lo que hablábamos en pulmón y en tórax en general, se necesita un CT con contraste. Si no es con contraste, es muy difícil, si no imposible, hacer una evaluación por lo menos medianamente adecuada. ¿Por qué? Porque no se van a diferenciar bien los ganglios linfáticos de las estructuras vasculares, y particularmente para esta modificación que se hizo de invasión extracelular de los ganglios linfáticos, que mueve al paciente a T4, a estado 4, no se puede hacer sin contraste, hay que hacer contraste. El tamaño del tumor es importante, como en todo TNM. La infiltración es importante, y en algunos tumores es importante saber si el tumor cruza la línea media hacia la izquierda o hacia la derecha. Podemos informar también si las estructuras vecinas están envueltas, y recuerden que en el cuello hay varios espacios anatómicos que nos ayudan, sabiendo dónde están, si el tumor está involucrando, por ejemplo, el espacio parafaríngeo, retrolaríngeo, etc. Y definitivamente el estadio o el estado de los ganglios linfáticos regionales. El tratamiento se hace cuando es en estado temprano, que el paciente consulta a tiempo, se hace generalmente con una modalidad única. Por ejemplo, si es un cáncer de laringe y está localizado a una de las cuerdas vocales, el paciente tiene 2 escogencias, dependiendo de su educación y del riesgo. Se hace bien sea una laringectomía, o va
radiación. Si está en estado avanzado, entonces hay combinación de modalidades, cirugía y radiación, o cirugía, radiación y quimioterapia, que no es poco usual en nuestro medio por el avanzado estado en que los tumores llegan. Entonces, en este caso en que se hace tratamiento combinado, a veces se empieza con quimioterapia, radioterapia, se reduce el tumor, se esterilizan los ganglios linfáticos y viene el cirujano de cabeza y cuello y opera. En este grupo de pacientes es donde nosotros podemos ayudar bastante en muchas áreas, en diagnosticar el compromiso de los ganglios linfáticos, en mirar a ver si hay fibrosis en cambio de recaída o persistencia tumoral. Eso todo lo podemos hacer con el PET. El protocolo, lo mismo que para todo PET, el paciente tiene que estar en ayunas las 6 horas antes del examen, no debe hacer ejercicio. Por lo mismo, recuerde que vamos a mirar el resto del cuerpo en una de las sentadas que tiene el paciente en el escáner.